Buenos días, amigos y amigas. Bienvenidos de nuevo a este vídeo que vais a escuchar ahora mismo, donde he querido hablar de un tema que interesa mucho a muchos y a otros nada, pero siempre produce curiosidad. En estos tiempos que estamos viviendo no podía dejar hablar de ello. Quizá porque son unos tiempos muy convulsos y bueno, pues pretendo que dé un poco de esperanza, que nos dé un poco de sabiduría a la humanidad con respecto acerca de todas estas creencias, en qué nos influye en nuestra manera de ser, en nuestra vida en general. Son las profecías, religiones y espiritualidad. ¿Qué diferencias hay de una y de otras? ¿Cómo interfieren las unas con las otras? Bueno, creo que es muy interesante. Quedaros que vamos a hablar un ratillo sobre ellos. Después podéis sacar vuestras conclusiones y, por supuesto, dejarlo en los comentarios. La conclusión para mí es poder dar un mensaje de esperanza para la humanidad y que ayude a todos aquellos que tienen dudas y quieran saber un poquito más de esto. Bien, pues empezamos con lo que yo diría que son las profecías. Realmente en este espacio quiero dar una especie de reflexión sobre profecías, religiones y espiritualidad. Me refiero a que a lo largo de la historia la humanidad ha recibido mensajes proféticos que han marcado épocas, generado temor o esperanza, como he dicho antes, y han sido interpretados de diversas maneras. Pero, ¿qué son realmente las profecías? No son simples predicciones del futuro. Cuando hablamos de profecías nos viene enseguida a la cabeza Nostradamus, que fue un gran científico, médico y médico privado de Catalina de Médicis, una persona muy importante, una persona con mucha cultura, pero que en aquella época pues le tachaba de brujo o, bueno, de alquimista, podríamos decirlo, a lo que no se entendía como los dones recibidos por el Espíritu, por Dios. Bueno, pues entre otros tenemos, aparte de Nostradamus y el argentino Parravicini, bueno, pues también voy a hablar aquí de esta beata que predijo, entre otras cosas, la Guerra Civil Española, y que así sucedió. Bueno, y de todas estas profecías que se hablan de una tercera guerra mundial y de todas las catástrofes que van a venir, que crean inquietud, pero que de una manera o de otra son necesarias en el sentido de llegar al fondo de la renovación de esta tierra Gaia, porque creo que hay un momento en que esto ya no se puede sostener más y precisamente lo que queremos es avanzar, renovar, y para ello es necesario, como en todo en la vida, tocar fondo. Pero eso no significa que nos tengamos que asustar. Todo está medido y controlado en las manos de Dios. Y si espiritualmente, religiosamente, estás en tu búsqueda, como digo, en tu búsqueda espiritual, nada tienes que temer. Pero vamos a continuar con lo que estaba diciendo después de este inciso y saber qué son realmente las profecías. Pues no son simples, como digo, predicciones del futuro, sino mensajes que muchas veces buscan advertir, guiar y despertar la conciencia de la humanidad. Entonces aquí en este vídeo quiero que exploremos algunas de las más impactantes y su conexión con la fe. Vamos a seguir con las profecías de Fátima. Comenzamos con Fátima, una de las apariciones marianas más famosas del siglo XX. En 1917, en Portugal, 3 niños, Lucía, Jacinta y Francisco, afirmaron haber visto a la Virgen María, quien les reveló 3 secretos. El primer secreto, la visión del infierno que mostraba el sufrimiento de las almas alejadas de Dios.
viéndolo desde una perspectiva religiosa, evidentemente. El segundo secreto anunciaba la Segunda Guerra Mundial y pedía la consagración de Rusia al Inmaculado Corazón de María. Y el tercer secreto, que fue mantenido en secreto por el Vaticano hasta el año 2000 y se ha interpretado como la persecución de la Iglesia y el atentado contra el Papa Juan Pablo II. Pero más allá de las advertencias, Fátima es un mensaje de esperanza. Como digo, la oración y la conversión pueden cambiar siempre el rumbo de la humanidad. Otras profecías muy famosas, las profecías de Garabandal. En los años 60, en un pequeño pueblo de España, 4 niñas afirmaron recibir mensajes de la Virgen María. Los mensajes de Garabandal hablaban de 3 grandes eventos. El primero, el aviso, un fenómeno global en el que cada persona verá su alma como Dios la ve, una especie de iluminación de conciencia. Yo creo que estamos ya en la iluminación de conciencia, ¿no os parece? El segundo, el milagro. Un gran milagro ocurrirá en Garabandal, visible para todos y con consecuencias espirituales. Y tercero, el castigo. Si la humanidad no cambiase tras el aviso y el milagro, un castigo, entre comillas, vendrá al mundo. La esencia de Garabandal no es el miedo, sino la llamada al arrepentimiento y la conversión. Si bien estas niñas fueron muy maltratadas, en el sentido que hasta la propia Iglesia no las creyó y pensaban que era obra del demonio, ¿no? Visto desde un punto de vista religioso. La propia Iglesia las tachó de mentirosas, lo pasaron muy mal. Incluso ahora creo que es Jacinta, no quiere ya ni siquiera hablar del tema, ni siquiera duda, porque las hicieron dudar y todo. Entonces, bueno, pues como que está un poco apartada de este tema. En realidad no sabía bien, porque ella decía que no sabía bien entre lo que veía si era todo referente al cielo, evidentemente, pero ellas afirmaban ver sobre extraterrestres. Claro, que es que visto desde un punto de vista espiritual serían extraterrestres, porque lógicamente están fuera de la Tierra. Todo lo que está fuera de la Tierra es extraterrestre. No estamos hablando de marcianitos verdes ni nada por el estilo. Incluso los ángeles son extraterrestres, lógicamente. Y desde un punto de vista religioso, quizá la Iglesia no lo entendió y no las entendió nunca. Bueno, hay otro caso menos conocido, diría yo, ahora se está conociendo más, pero no menos importante, acerca de Marie-Julie Jahenny y sus profecías sobre Francia y el mundo. Otra gran figura, como digo, que es Marie-Julie Jahenny, es esta mística bretona nacida en el siglo XIX. Se le atribuyen visiones sobre la Primera Guerra Mundial, como dije antes, la guerra civil en España. Entre sus predicciones más impactantes están ahora, y eso que tenemos que tener en cuenta, que profetizó la guerra civil en España y así sucedió, pues hay otras que son más impactantes, como el declive de la fe en Europa, cosa que también está sucediendo de una manera o de otra. Grandes catástrofes naturales y guerras, como castigo por el alejamiento de Dios, castigo entre comillas, quiero decir, y que un gran monarca cristiano restauraría el orden de Francia. Ahora mismo en Francia pensar en un monarca cristiano parece algo difícil, puesto que está la República. Sin embargo, su mensaje es claro: Dios nunca abandona a los que tienen fe. Las profecías van en contra de la religión y de la espiritualidad. ¿Qué pensáis? Dejármelo en los comentarios. Me gustaría saberlo. Es común que algunas personas vean las profecías como algo opuesto a la espiritualidad o a la religión, pero en realidad no son enemigas. La religión nos guía con doctrina, enseñanzas y principios.
La espiritualidad nos ayuda a conectar con nuestra alma, con Dios y con el propósito de la vida. Las profecías son mensajes que buscan despertar la conciencia humana. De hecho, sabiendo que algunas ya han sucedido y entendiéndolos en aquella época como lo que ahora llamaríamos científicos y personas expertas, pues como un climatólogo, por ejemplo. A lo mejor en aquella época sería un brujo. Claro, en aquella época lo eran. Por lo tanto, en lugar de verlas como algo que divide, podemos entenderlas como un llamado a la reflexión, a la fe y al crecimiento espiritual. Están en contra todas las cartas del tarot, los tarotistas, todo eso con las religiones. Todo depende de cómo sea la moral de la persona a lo que se dedique, ¿no? Porque evidentemente toda la vida habrá personas que se dediquen a engañar a la gente y gente que es muy espiritual y religiosa y también utiliza las cartas y no tiene por qué ser incompatible, porque todo se hace en base a la luz y no en base a la espiritualidad. Por eso todo depende de las energías, de la voluntad con la que se haga. Es que es de cajón y es lógico, de sentido común. Bien, ¿tienen las profecías, tienen que cumplirse? ¿Qué pensáis? ¿Sí o no? Depende, ¿no? Yo digo, me podéis dejar vuestra opinión, por supuesto. Muchas veces se piensa que las profecías son sentencias inamovibles, pero en realidad muchas de ellas son condicionales. Por ejemplo, en el ejemplo bíblico, la ciudad de Nínive, en la Biblia, como digo, iba a ser destruida, pero su pueblo se arrepintió y Dios no ejecutó el castigo. Esto nos recuerda que el destino no está sellado y que con oración, conversión y amor podemos cambiar el rumbo de los acontecimientos. Entonces, un mensaje de esperanza para la humanidad, que a pesar de los mensajes de advertencia en las profecías, no debemos vivir con miedo, sino con fe y esperanza. La humanidad aún tiene la oportunidad de cambiar, pues Dios no nos abandona. El amor, la oración y la compasión pueden transformar nuestro mundo, siempre. Las profecías no están aquí para atemorizarnos. Otros dicen no están aquí para cumplirse, pero están para despertarnos la conciencia y poder cambiar las cosas, y para guiarnos a una vida más plena, espiritual y consciente. ¿Cuál sería la conclusión? Bueno, para mí, las profecías, la religión, la espiritualidad pueden coexistir, lógicamente. Cada uno lo aprende a su manera y cada uno lleva su proceso. Y lejos de ser contradictorias, nos ayudan a comprender nuestro propósito y a mantener viva la fe. Lo importante no es saber el futuro con exactitud, sino vivir con amor, hacer el bien y confiar en que Dios siempre nos guía, vivir el día a día y paso a paso, porque hemos venido para aprender a llevar el día a día, para progresar, para avanzar, para cambiar nuestra conciencia y bueno, pues no tanto pensando en el final, sino en el paseo, ¿no? Creo que es un mensaje muy inspirador, que comparte esperanza y sigue buscando la verdad con el corazón abierto. Si hablamos de las cartas del tarot, podríamos decir que son una herramienta que, lejos de estar en conflicto con la espiritualidad o la religión, pueden ser un medio para el autoconocimiento y la reflexión. Y aunque muchos las asocian con la adivinación, en realidad el tarot es simbología, arquetipos y conexión con la intuición. ¿Qué es el tarot y cómo funciona? Bueno, el tarot ya sabemos que es un conjunto de 78 cartas dividida en 22 arcanos mayores, 56 menores, donde los arcanos mayores representan lecciones espirituales y procesos internos, y los arcanos menores hablan de situaciones del día a día, emociones y desafíos. Cada carta no es un destino fijo, sino una representación simbólica de energías y procesos.
Más que decir esto va a pasar, el tarot invita a preguntarnos qué necesito aprender y qué debo cambiar. ¿Es incompatible con la fe? Bueno, muchas personas creen que el tarot es opuesto a la espiritualidad, pero en realidad, como digo, es un lenguaje simbólico que muchas tradiciones han utilizado. Algunos lo ven como un espejo del alma, una forma de conectar con el subconsciente y recibir mensajes de nuestro interior o de lo divino. Pero incluso en la Biblia encontramos referencias a símbolos similares. José interpretando sueños en Egipto, los Reyes Magos siguiendo la estrella o las visiones del Apocalipsis. Entonces, ¿dais cuenta? Todo está conectado. De una forma u de otra, cada uno lo expresaba como buenamente sabía. Tenemos que tocar fondo para renacer en todo esto, porque como antes se entra en un punto fundamental, la crisis como motor de transformación, ¿no? Con todo esto de las guerras y todo lo que está ocurriendo ahora. Bueno, en muchas tradiciones espirituales el renacimiento ocurre después de una caída. Jesús murió y resucitó. El fénix renace de sus cenizas. En el tarot, las cartas como la muerte y la torre indican que a veces es necesario destruir lo viejo para que lo nuevo pueda nacer. Sabemos que el dolor nos transforma, no de otra manera aprendemos las cosas. Las crisis nos sacan de nuestra zona de confort y lo que parecía el fin muchas veces es un nuevo comienzo. Pero esto no significa que siempre debamos sufrir para crecer. A veces el aprendizaje llega a través del amor, la paz y la conciencia. Lo importante es escuchar las señales antes de que la vida nos obligue a cambiar a través del sufrimiento. Y escuchamos las señales a través de nuestra intuición, de nuestra alma. Por ahí habla Dios, lo he dicho en otros vídeos, y a raíz de ahí podemos cambiar las cosas. Por supuesto, hay una esperanza después de la caída. Lo hermoso de todo esto es que nunca nos quedamos en la oscuridad. Siempre hay un nuevo amanecer y una nueva oportunidad. El tarot, la espiritualidad, las profecías coinciden en esto. No estamos atrapados en un destino inmutable. Siempre podemos elegir el amor, la fe y la transformación. El fondo no es el final, sino el punto donde tomamos impulso para subir. Por lo tanto, si te encuentras en un momento difícil, recuerda, la noche más oscura siempre precede al amanecer. La clave está en escuchar, aprender y confiar en que todo tiene un propósito. ¿Pensáis que la religión y la espiritualidad están en conflicto? Mucha gente no lo entiende, cree que ser religioso es más importante que ser espiritual o al revés, que la espiritualidad es superior a la religión o al revés, pero en realidad no hay un camino único, ni uno mejor que otro. La religión, para mí, en mi opinión, diría que es una parte de la espiritualidad, la entrada al mundo de la espiritualidad. Cada uno pensará una forma, una manera, yo según lo he ido aprendiendo en mi vida. La religión nos ofrece estructura, comunidad y enseñanzas que nos ayudan a conectarnos con lo divino, ¿vale? Como un aprendizaje básico. Es como un mapa con reglas y rituales que guían la vida de quienes la practican. Digo, para mi opinión. Pero la espiritualidad, en cambio, es una conexión más interna, personal y libre, donde cada persona experimenta después lo sagrado a su manera. Ambos caminos pueden convivir. Hay personas profundamente religiosas que son espirituales y personas espirituales que encuentran valor en las tradiciones religiosas. El objetivo final es el mismo, la conexión con lo divino, con el universo, con la esencia de todo lo que existe. Cada persona lleva su proceso de una manera distinta. Algunos necesitan normas y prácticas concretas como la oración, los sacramentos o los textos sagrados. Otros encuentran su camino en la meditación, en la contemplación o el contacto con la naturaleza. Y está bien, todo está bien. Para Dios todo está bien. Lo importante no es el camino, sino la intención, la apertura del corazón y el amor con el que vivimos. Nadie tiene la verdad absoluta. Lo divino es infinito y cada uno lo entiende según su capacidad y su experiencia. Lo importante
es respetarnos, aprender unos de otros y recordar que al final todos buscamos lo mismo: paz, verdad y unión con lo sagrado. Espero que os haya gustado este vídeo y os haga reflexionar y os ayude muchísimo. Nos vemos al próximo vídeo. Muchísimas gracias por estar ahí.